Era un martes lluvioso en un pequeño pueblo de Oregón cuando Jack Collins la vio por primera vez. Estaba bajo el capó de una camioneta Ford destartalada, con la camisa manchada de grasa. Cuando un sedán negro de lujo entró con dificultad en el aparcamiento de su taller, visiblemente con dificultades, la rueda del copiloto se tambaleó de forma extraña y salió vapor silbando por debajo del capó. Jack entrecerró los ojos bajo la lluvia. No todos los días aparecía un coche así en un pueblo como este. La puerta se abrió y salió una mujer en medio. Empapada por el aguacero, pero serena. «Hola», la llamó, casi disculpándose. «Mi coche acaba de morir». Jack se secó las manos con un trapo, observando el vehículo. «Tienes suerte de haber llegado hasta aquí», dijo, esbozando una pequeña sonrisa. Ella le devolvió la sonrisa débilmente. «No tienes ni idea». Así empezó todo. Una avería, una tormenta y un desconocido con más secretos de los que Jack podría haber imaginado. Jack la invitó a entrar al garaje para resguardarse de la lluvia mientras él examinaba su vehículo. «Soy Jack», dijo simplemente, colgando su chaqueta de jabón en un gancho. «Y tú también». Ella dudó un segundo. «Llámame Emily». Había algo en su voz cálido pero cauteloso, como si estuviera acostumbrada a esconderse. Jack no insistió. Le ofreció una taza de café caliente de una máquina que apenas funcionaba y luego se puso a trabajar. El auto era un desastre bajo la superficie. No solo la llanta, sino también el radiador, un colector roto y la electrónica dañada. «Esto llevará horas», murmuró Jack. Principalmente para sí mismo, Emily observaba desde la puerta. Se abrazó para darse calor. «No tienes que apresurarte», dijo. «No tengo prisa». Jack arqueó una ceja. «La mayoría de la gente la tiene». Ella rió suavemente. «Tal vez me gusten los pueblos pequeños». Pero no era solo el pueblo lo que observaba. Era a Jack. Mientras Jack trabajaba, Emily estaba sentada en la esquina del garaje, bebiendo su café de vez en cuando, fingiendo revisar su teléfono. Pero sus ojos seguían desviándose hacia Jack. Había algo reconfortante en su forma tranquila de ser. Una firmeza en cómo se movía. Cómo hablaba. Solo cuando era necesario. Cómo trataba cada tornillo y alambre como si importara. Emily no había conocido a un hombre así en mucho tiempo. Se fijó en las fotos antiguas clavadas detrás de su banco de trabajo. Un niño con una gorra de las ligas menores. Una mujer mayor sonriente sosteniendo un pastel. Y Jack junto a ellos. Más joven, pero con la misma mirada amable. Hombre de familia. Pensó. Buen corazón. Mientras tanto, Jack intentaba no mirarla demasiado. Era hermosa. Claro. Pero había más. Algo pesado en su silencio. Algo tácito. Aún así, de alguna manera se sentía familiar. Como si estuvieran destinados a cruzarse. La tormenta rugió durante la tarde. Un trueno retumbó sobre el techo del garaje de Jack mientras apretaba el último tornillo bajo el capó. Retrocedió un paso. Se secó la frente. Y dejó escapar un suspiro. «No es perfecto», dijo. «Pero te llevará a donde necesitas ir». Emily sonrió. De pie junto a él ahora. Más cerca que antes. «¿Y a dónde crees que necesito ir?» Jack se encogió de hombros. «De donde quiera que estés huyendo». «Supongo». Emily se congeló por un segundo. Sorprendida no por la precisión, sino por su gentileza. «¿Es tan obvio?», susurró. Jack asintió lentamente. «Tienes los ojos como de alguien que ha sido perseguido durante un tiempo». Un largo silencio se instaló entre ellos. «Tal vez ya no quiero correr», dijo ella. Dijo Jack. Jack la miró, inseguro. «Bueno, estás a salvo aquí, por el tiempo que necesites». Esa sola frase cambiaría sus vidas. Ninguno de los dos sabía cuánto todavía. Esa noche, Jack le ofreció el sofá en su pequeña casa detrás del garaje. Emily dudó, pero agradeció. La cabaña era cálida, rústica, llena de estanterías hechas a mano,
libros viejos y el aroma a cedro y aceite de motor. Mientras Jack encendía el fuego, ella deambuló por la sala de estar, deteniéndose en una foto familiar en la repisa. ¿Tu esposa?, preguntó suavemente. Jack hizo una pausa. Falleció hace 5 años, Kensit. La mirada de Emily se suavizó. Lo siento. Jack solo asintió. El dolor aún es visible. Entonces preguntó, ¿y ustedes, familia? Emily apartó la mirada. Complicado. No dijo más. Después de cenar, solo sopa y sándwich de queso a la plancha, se sentaron en el sofá en silencio. La lluvia seguía. Caer afuera. Emily habló primero. ¿Alguna vez piensas? El destino pone gente en tu vida por una razón. Jack la miró. A veces, respondió, y a veces la gente solo necesita un lugar donde aterrizar antes de poder volver a volar. Al amanecer, Jack la encontró de pie en el patio trasero, descalza, sobre la hierba húmeda, mirando los árboles. Buenos días, llamó en voz baja. Emily se giró. Olvidé lo tranquilas que son las verdaderas mañanas, dijo. Jack se acercó. ¿Dónde sueles despertarte? Emily dudó, luego sonrió. Salas de juntas, hoteles, ascensores. Jack frunció el ceño. ¿A qué te dedicas? Exhaló. Era la directora operativa de una empresa de tecnología de lujo. Una de las más jóvenes. Pero el mes pasado me alejé de todo. Jack parpadeó. ¿Por qué? Su voz se quebró un poco. Porque nadie lo sabía. Yo. En realidad no. Así no. Ella lo miró con ojos brillantes. Me viste antes de que te dijera mi nombre. Jack la miró a los ojos. Todavía no te conozco de verdad. Pero lo harás, susurró. Por eso vine. Aquí, Jack aún no se había dado cuenta. Pero Emily no se había topado con su taller por casualidad. Lo había encontrado a él. A propósito. A la mañana siguiente, David llegó temprano al taller, esperando el ritmo habitual de zumbidos de motor y manos grasientas. Pero lo que no esperaba era a Emily esperando en la entrada, sosteniendo una bolsa de papel con sándwiches de desayuno y 2 cafés. No tenías que hacerlo, dijo sorprendido. Ella sonrió suavemente. Bueno, después de todo lo que hiciste anoche, pensé que al menos podría darte las gracias de la manera correcta. David aceptó la bolsa a regañadientes y abrió la tienda. Ella lo siguió adentro, observando cómo se preparaba para el día. Miró la camioneta Ford medio arreglada en el elevador. ¿Te importa si me quedo por aquí? Me vendría bien el silencio. Y quizá unas cuantas historias más sobre carburadores. Bromeó. David rió entre dientes. No estaba acostumbrado a este tipo de compañía. Pero había algo en los ojos de Emily que parecía una curiosidad perdida, quizá incluso inquisitiva. A medida que pasaban las horas, Emily permaneció a su lado, observándolo atentamente mientras reparaba los coches de los clientes. De vez en cuando, hacía preguntas, no forzadas, sino reflexivas, que demostraban genuina curiosidad. David empezó a abrirse, explicando no solo el cómo, sino también el porqué de sus reparaciones. Ella escuchaba como si cada palabra fuera importante. Y en esos momentos, el taller se sentía más ligero que en años. A la hora de comer, echó un vistazo al taller. Preguntó, ¿qué te hizo abrir este sitio? David se detuvo, con la llave inglesa aún en la mano. Antes era de mi padre. Mío, siempre decía que las máquinas eran como la gente. Si escuchas lo suficiente, te dirán que va mal. Emily sonrió, pero la calidez en su rostro se apagó, como si la culpa la invadiera. Miró a David con algo tácito en los labios, pero luego lo ignoró. Parece que era un buen hombre, dijo en voz baja. David solo asintió, apretando ligeramente la mandíbula. Más tarde esa noche, cuando la tienda cerró, David invitó a Emily a cenar en el pequeño restaurante de al lado. Con pastel de carne y té helado, su conversación se extendió más allá de los motores y las reparaciones. Emily habló de su difunto padre, un magnate inmobiliario,
y de cómo había crecido escuchando siempre qué hacer, con quién casarse, qué negocio dirigir. Pero un día, simplemente dejé de actuar. Dijo, dejé de interpretar el papel que me habían escrito. David escuchó, fascinado. Era tan diferente de como parecía al principio. No era una heredera malcriada en busca de problemas, era una mujer en busca de un propósito. Pero mientras hablaba, él también notó algo extraño. Nunca dijo por qué había entrado en la tienda esa noche. Las calles no estaban bloqueadas. Ninguna rueda pinchada. Simplemente apareció. Pero David no insistió. Algo en él no quería arruinar el momento. De vuelta en el taller a la mañana siguiente, David estaba afinando un Mustang del 68 poco común cuando sorprendió a Emily observándolo de nuevo, esta vez con el teléfono en la mano. Pero no estaba enviando mensajes. Estaba grabando. ¿Qué haces?, preguntó con una ceja levantada. Ella dudó un momento y luego dijo, quería recordar lo tranquilo que se siente este lugar. ¿Cómo trabajas? Es como arte. David no estaba acostumbrado a los cumplidos, sobre todo de gente como ella. Pero en lugar de restarle importancia, dejó que el momento respirara. Emily se acercó, casi a su alcance, y susurró, ni siquiera sabes lo que has hecho por mí. David sintió que algo se le removía en el pecho. Había emoción en su voz, ronca y temblorosa. Pero, una vez más, no se explicó. Y antes de que pudiera preguntar, se dio la vuelta y dijo, vuelvo mañana. Luego se fue, dejando a David con más preguntas que respuestas. Esa noche, David se quedó hasta tarde en el taller. El silencio que antes lo reconfortaba ahora le pesaba. Algo en Emily le asintió, no con mala intención. Pero como una canción atrapada en tu cabeza, no podías ubicarla. Miró alrededor de la tienda, luego al taburete donde ella se había sentado esa mañana. ¿Era realmente solo una viajera perdida, o había algo más? Como si fuera una señal, su teléfono vibró. Número desconocido. Un mensaje decía, tendrás noticias mías pronto. Gracias por confiar en mí. David frunció el ceño. No se sintió como un mensaje casual. Se sintió como una despedida. No durmió mucho esa noche. Los sueños se retorcieron en destellos de los ojos de Emily, su voz y ese destello de culpa que nunca abandonó su rostro. ¿Qué estaba escondiendo? A la mañana siguiente, no apareció. Tampoco al día siguiente. David siguió con sus rutinas, cada día más inquieto. Al tercer día, una camioneta negra larga se detuvo frente a su garaje. Un hombre con traje salió y le entregó a David un sobresellado. De la señorita Emily, dijo, sin otra explicación. David abrió el sobre y encontró una carta. No era larga, pero la golpeó como un tren de carga. Ella le agradeció. Por su amabilidad, su honestidad y por no entrometerse cuando era obvio que estaba mintiendo. Admitió que su visita no fue al azar, que había venido a buscarlo específicamente. ¿Pero por qué? Eso no lo dijo. Solo que su corazón había cambiado desde que lo conoció, y no estaba lista para enfrentarlo de nuevo hasta que pudiera ser sincera. Al final de la carta, una línea sobresalía: volveré cuando merezca estar a tu lado. Pasaron las semanas. David guardó la carta en su caja de herramientas, cuidadosamente doblada entre viejos recibos y llaves inglesas. El negocio iba lento, pero su mente estaba más ocupada que nunca. Entonces, una tarde cálida, una alerta de noticias zumbó en la radio del taller. Emily Carter, heredera desaparecida, regresa después de meses de ausencia. Anuncia que se aleja del imperio familiar para comenzar una nueva iniciativa para oficios especializados. David dejó caer su herramienta. Emily Carter, esa era ella. Miró la televisión en el restaurante de al lado, y allí estaba ella, dando un discurso sobre apoyar a los mecánicos, soldadores y constructores de pueblos pequeños, aquellos que arreglan más que solo máquinas. Mencionó a un hombre que la ayudó a ver la vida de nuevo. Aunque no lo nombró, David lo supo. Esa noche, por primera vez en años,
Sonrió tan ampliamente que dolió. 2 mañanas después, ella regresó. No en una camioneta negra, ni con tacones ni ropa de diseñador. Solo jeans, botas y una simple chaqueta azul. Entró en el taller como si perteneciera a él, con las manos ligeramente temblorosas. David levantó la vista de debajo del capó de un jeep. Sus miradas se encontraron. Sin palabras durante un largo rato. Entonces ella dijo, esta vez, sin secretos. Solo quiero ver si podemos empezar de nuevo. David se limpió las manos, se acercó y le ofreció el asiento junto a su esposa. Banco de trabajo. Quédate todo el tiempo que quieras, dijo en voz baja. Y con eso, el mecánico y la mujer que una vez le mintió comenzaron algo verdadero, no llamativo, no ruidoso, sino sólido como el acero. Bajo la sombra del sol texano, Isen se limpió la grasa de las manos y permaneció en silencio. No había visto a Clara. Una semana después del beso, tras su desaparición, no había recibido nada, ni llamadas, ni mensajes, ni siquiera una despedida. Le dolió más de lo que estaba dispuesto a admitir, sobre todo después de lo abierto que había sido con ella. Pensó que habían compartido algo real. El taller no había cambiado, las mismas manchas de aceite, las mismas herramientas, los mismos clientes fieles de siempre, pero algo dentro de Isen sí. El silencio de su ausencia resonaba con más fuerza que los taladros y los ruidos metálicos de su vida diaria. Y, sin embargo, seguía esperando que se marchara. Mientras tanto, Clara permanecía sentada en un ático que odiaba. Observaba la agenda corporativa de su padre, repleta de cenas, juntas de accionistas y adquisiciones agresivas. Pero solo podía pensar en Isen, el hombre que la trataba como a una persona, no como a una marca. Había aprendido más sobre la vida en su polvoriento taller que en años de eventos de élite. Su padre, el director ejecutivo Martín Rensab, la había llamado para que se preparara para su próxima responsabilidad pública. Pero ya no quería esa vida. Especialmente no ahora, sabiendo lo honesto que había sido Isen. No podía vivir con la mentira que había dejado flotando en el aire. Una semana después, Isen oyó sonar el timbre del taller. Se giró lentamente, medio esperando, medio temeroso. Era ella. Clara estaba allí de pie, con el pelo recogido, vaqueros y una sencilla camisa blanca. No se parecía en nada a la del multimillonario. Hija, era yo, mentí. Soltó, me llamo Clara Rensab. Vine a ti como prueba, para ver si alguien me trataría como algo más que mi apellido. Nunca pensé que me enamoraría del tipo que arregla motores con un corazón bondadoso. Isen la miró fijamente, sin decir palabra. Su honestidad la golpeó como un tren de carga. Esperó, nerviosa. Di algo, susurró. Isen se cruzó de brazos y respiró hondo. Pensé que algo fallaba. Dijo en voz baja, de ninguna manera alguien que sabe la diferencia entre un carburador y un árbol de levas viste como tú ese día. Intentó sonreír, pero se le quebró la voz. ¿Por qué yo? ¿Cuál era el plan? Escribir un blog. Burlarse de mí y de algún club de chicas ricas. Clara se acercó. No, quería sentir algo real, algo que no pudiera comprar, y lo encontré contigo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Me mostraste más decencia que nadie que conozco. No te pido perdón. Solo, necesitaba que supieras la verdad. Isen no habló durante un largo rato. Pasó junto a ella, salió por la puerta del garaje. Clara lo siguió hasta el estacionamiento de grava detrás del taller. Se detuvo cerca de un viejo Mustang oxidado en el que una vez trabajaron juntos. ¿Quieres algo real?, dijo, mirándola de frente. Lo real es arreglar cosas que no siempre funcionan. Lo real es aparecer. Corriste, Clara. Eso dolió. Bajó la cabeza. Lo sé, y lo lamento. Metió la mano en su bolso y le entregó un pequeño sobre. Esto es tuyo. Dentro había una escritura del garaje, comprada a los promotores inmobiliarios, que intentaban desalojarlo. Ella había usado su nombre. Para él,
El papel temblaba en la mano de Isen. Se quedó sin aliento. ¿Por qué harías eso? Ella lo miró directamente a los ojos. Porque creías en la gente. En mí me ayudaste a sanar mi corazón. Quería proteger tu hogar como tú protegiste el mío. Isen parpadeó rápido, conteniendo la emoción. La miró, a esta mujer valiente, vulnerable y testaruda que se arriesgó a la ira de su familia por un mecánico. Lentamente, con cuidado, dio un paso adelante y la abrazó. No vuelvas a correr, susurró. Ella asintió contra su pecho, las lágrimas empapando su camisa. No, a menos que corramos juntos. Pasaron las semanas y las cosas empezaron a cambiar. Isen amplió el garaje con fondos de la inversión anónima de Clara, contratando más aprendices y ofreciendo clases a los niños de la zona. Clara, mientras tanto, se distanció del imperio de su padre, fundando una fundación en nombre de su madre que ofrecía becas a mecánicos y técnicos de clase trabajadora. Una tarde, mientras trabajaban codo con codo en el taller, Isen sonrió y se secó la frente. Así que, señora Rensav, bromeó, ¿piensas revisar mi llave dinamométrica otra vez? Ella se rió, lanzándole un trapo engrasado. Solo si prometes no enamorarte de mí más de lo que ya lo has hecho. El pueblo murmuraba sobre la pareja como el pobre mecánico y la hija del multimillonario construían algo más que máquinas. Construyeron una vida sobre la verdad, el respeto y el coraje. Una noche, mientras el sol se ponía, Isen acompañó a Clara a la azotea del garaje, donde les esperaba una pequeña mesa. Tú también ayudaste a arreglar mi corazón, dijo, arrodillándose. De su bolsillo, sacó un anillo envuelto en cinta de motor. ¿Te casarías conmigo? Sin mentiras esta vez, Clara jadeó. Luego asintió con un sollozo de alegría. Sí, 1000 veces sí. Y en algún lugar entre bujías y destellos, el amor encontró su hogar más inesperado.